Aquí estamos en lo que se va conectando las personas. Buenas tardes, estamos esperando a que se conecten. Esta vez estamos desde Lima en una asamblea más de la OEA, y como parte de esto la organización Raza e Igualdad ha organizado un evento con diferentes actividades en distintos días. La primera es sobre discriminación y además se está justo promulgando la importancia de la liberación de los presos políticos. Les quiero que me digan si por favor nos ven y nos escuchan bien. En breve vamos a tener entrevista con Miriam Cardet. Es hermana del doctor, activista y expreso político Eduardo Cardet, quien actualmente se encuentra en Cuba. Ella nos va a contar de la situación de él y también de un tema muy importante para nosotros todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Es cómo la familia cubana sí puede ser clave para la visualización de la situación de los presos políticos y cómo tenemos la importancia de superar el miedo dentro y fuera de la isla. Entonces, ahora vamos con Miriam. Miriam, muchísimo gusto y muchas gracias por estar aquí en Cubanet. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con las personas en Cuba sobre todas las cosas, que es el mayor interés nuestro. Soy Miriam Cardet, la hermana del doctor y político Eduardo Cardet, que es el líder del movimiento Cristiano Liberación. Mi hermano es exprisionero político del año 2016 al 2019. Quisiera hacerle un pequeño bosquejo de la situación cuando la prisión política de mi hermano. En este caso, la situación de mi hermano podemos decir que es un caso emblemático de cuando el régimen quiere criminalizar a un opositor, un disidente, a una persona que actúe o piense distinto al régimen. Mi hermano, como dije anteriormente, es doctor en medicina y desde sus inicios de su vida laboral pasó a formar parte de lo que es la oposición cubana. Luego, más tarde, como alrededor del año 2000, pasó a ser miembro del movimiento Cristiano Liberación y ocupó varios cargos dentro del movimiento. Tras el asesinato de Osvaldo Payá por el régimen, mi hermano ocupó el cargo de líder del movimiento Cristiano Liberación. Movimiento que tiene larga data en Cuba, es decir, desde 1988. Tiene proyectos muy importantes como el Varela, liderado en este caso por Osvaldo Payá, que en aquellos momentos, desde las propias leyes cubanas, proponía el cambio hacia la democracia y la libertad en Cuba. Ya mi hermano, después que asumió el liderazgo, en el 2016 propone un proyecto que es Un Cubano, un Voto, de mucha importancia, donde propone una ley electoral donde todos los cubanos puedan elegir y ser elegidos. Esto en realidad es quien mayormente lo lleva a prisión, porque el régimen, cada proyecto que incluya la libertad y la democracia no lo acepta. Y este movimiento a su vez tiene muchos miembros en todo el país y hizo esta propuesta a varios delegados en la Asamblea del Poder Popular en el 2016. Y entonces, bueno, fue notorio. Y ellos, por el activismo de mi hermano, ya parece que decidieron criminalizarlo. Mi hermano en noviembre viajó a los Estados Unidos, se encontraba en Miami y entonces citaron a su esposa y le advirtieron que si retornaba al país lo iban a sancionar, lo iban a desaparecer. Exactamente, mi hermano retornó y ahí ocurre la muerte del dictador Fidel Castro a su vez, y él da declaraciones sobre Fidel Castro y bueno, ya mi hermano retornando, todo eso coincide, las declaraciones y la primera salida que da mi hermano de su casa, que es a casa de nuestros padres, exactamente. El 30 de noviembre de 2016 lo detienen violentamente y arbitrariamente en horarios de la noche frente a su casa. Varios oficiales vestidos de civil se abalanzaron sobre él abruptamente, que él no le dio tiempo, él no sabía ni quiénes eran, estaban vestidos de civil, no tenían identificación de ningún tipo,
solo lo pusieron contra las rejas de las casas allí, de la casa aledaña a la de él, y empezaron a golpearlo salvajemente. Ahí a los gritos de su esposa, hijos y vecinos, ellos lo montan en un jeep y se lo llevan a la estación policial. Y en la estación policial igual empiezan a arremeter contra él todos los oficiales porque tenían un gran operativo y le empiezan a dar golpes con botas, tonfas y puños, y a los gemidos que se oía la parte afuera y los gritos de los vecinos y la familia, bueno, dejaron de golpearlo. Pero intentaron fundamentalmente sacarle los ojos porque le introducían mucho los dedos en los ojos, lo trataron de ahorcar y le dieron golpes en todo el cuerpo. Así que ya hay, además de detención, ya son elementos de tortura. Sí, y esos son torturas, así mismo. Y entonces yo me persono a lo que es la estación policial y un mayor, porque el operativo implicaba muchos oficiales, tenían las calles cerradas, muchos carros, en lo que es el poblado de Velasco, que eso es Velasco Holguín. En este caso, ese oficial me dice, su hermano está detenido, incomunicado y va a ser sancionado de 10 a 15 años. Quiere decir que en ese momento, por eso es que ya ellos tenían pensado lo que iban a hacer, por cuánto lo iban a sancionar y los delitos. Me dijeron alrededor de 5 delitos, que en este caso dijeron falta de respeto a figuras como la de Fidel Castro, a héroes y mártires, y traición a la patria. Mencionaron 5 delitos. Todo lo que ellos pensaron, es decir, criminalizarlo por los delitos eso. Bueno, de ahí lo dirigen a una estación policial hacia Holguín. Estuvo 5 días desaparecido porque ellos no daban certeza de dónde estaba mi hermano. Por exigencia de la familia, a los 5 días nos dijeron que se encontraba en una unidad, nos enseñaron el carnet de identidad y una ropa que él traía. Por ahí supimos que él estaba vivo y que estaba en esa unidad. Pero estuvo 9 días sin comunicación con la familia y sin derecho a abogado. Estuvo 7 días sin atención médica, que cuando lo llevaron al hospital Lenin de Holguín, estoy hablando de a la semana de la golpiza, le emitieron 5 certificados médicos. Lesiones en la cabeza, lesiones oculares, que fueron una de las más graves, equimosis de cuello y golpes, brazos, piernas y abdomen. Quiere decir que todo su cuerpo recibió lesiones y bien graves. Igual que donde tenía las esposas, igual tenía muchas lesiones. Estas le duraron más de un mes y trajeron consigo problemas de salud para él por largo tiempo. Ya después de la detención, por 9 días en lo que es en unidades policiales, lo dirigieron a la prisión provisional de Holguín. Y entonces, a los pocos días, por manos de la seguridad del Estado, ordenaron a unos prisioneros golpearlo a él. Le negaron 3 veces la medida cautelar. De ahí le desarrollaron el juicio el 3 de marzo del 2017, un juicio que fue totalmente parcializado, a puerta cerrada, con testigos falsos. Participaron los 3 oficiales que estaban en la detención, y de parte de mi hermano, desde múltiples testigos, solo permitieron 3. Es decir, que se proponían alrededor de 10 o 15 testigos, ellos solo admitieron 3. El juicio no lo desarrollaron en el tribunal correspondiente, que era Velasco, por temores a, es decir, las expresiones que podían tener las personas en contra de lo que se estaba haciendo injustamente de su poblado y del movimiento. Lo efectuaron en la localidad de Jibara, que queda alrededor de 30 kilómetros, y lo hicieron igual. Cerraron las calles, toda la presencia era militar dentro del tribunal. Solo admitieron a nuestros padres, la esposa, a mí y a nuestra sobrina. Todos los demás eran militares dentro. De todas formas, diría yo que en el juicio, a pesar que fueron 3 testigos, quedó muy claro la inocencia de mi hermano, que más bien mi hermano fue el que fue violentado y agredido. Y
el delito final por lo que ellos lo acusaban, porque primero decían que eran 5, empezaron a moverlos hasta que dijeron que era atentado contra un oficial. Este oficial dijo claramente que él se había hecho la herida, él cuando empujó a mi hermano contra la cerca en desbalance, esa fue la palabra que utilizó, él se había hecho la herida en la mano. En este caso, los miembros del tribunal hasta lo regañaron y él no. Él dijo claramente que se lo había hecho él en desbalance. Quedó clara la inocencia de mi hermano porque de los 3 testigos extra que llevó la fiscalía eran testigos falsos, porque el abogado le empezó a hacer preguntas y estos testigos no sabían el color de la ropa de mi hermano, la hora, el color de la bicicleta. Es decir, ellos crearon unos testigos que les salió muy mal. El juicio quedó muy claro que mi hermano no era inocente. ¿Qué dijeron ellos? Que iba a quedar concluso para sentencia. ¿Qué sucedió cuando llegó la sentencia? 3 años de privación de libertad por atentado. Que a veces pareciera que en Cuba las cosas se repiten una y otra vez y vemos lo mismo, ¿no? En cuanto a represión, en cuanto a esta violencia por parte del Estado. ¿Qué sentiste tú cuando viste o cuando te enteraste de la información de los juicios a las personas que participaron en las protestas del 11J? ¿Reviviste un poco esos momentos? Bueno, realmente con todo este proceso, en el 11 de julio, primero ya cuando sucedió el 11 de julio yo estaba acá afuera, pero yo viví con emoción lo del pueblo cubano, me parecía que yo estaba allí en las calles cubanas, es más que no podía dormir, tenía una emoción tan fuerte que de alegría, de satisfacción, ¿no? Sí. Pero ya cuando empezaron las detenciones, que es el mismo patrón con todas las personas que son prisioneros políticos, que son detenciones arbitrarias y violentas, ya empieza el sufrimiento. Yo volví a revivir y lo vuelvo a revivir cada vez que veo un caso de esto, empieza uno a sentirse triste, empieza a sentir emociones, bueno, ¿cómo decir? Como dolor, tristeza, angustia, preocupación, estrés, porque eso es lo que vive uno como familia, con nuestros familiares presos, porque la situación es a diario, todos los días algo distinto. Cuando lo tenemos presos, que no los dejan llamar, que no vas a una visita después de un mes entero de recopilar alimentos y cosas para ellos y llegar y te digan que no pueden tener la visita porque ellos se las restringieron porque lo desean así para castigarlo. Te pasas meses y no recibes a veces llamadas de ellos. Es decir, que en prisión ellos están sufriendo otra condena, otra violación de sus derechos y beneficios. Y realmente cuando yo lo veo en otra persona es como que lo siento yo muy mío. Hablando justo del papel de la familia, ¿qué papel puede desarrollar en especial la familia de un preso político? Porque muchas veces se ve como con miedo hablar de la situación. ¿Tú dirías tal cual que es lo primero que se tiene que hacer, hablar? Sí, vamos al papel de la familia. Tenemos a la persona que está presa política en Cuba, en toda su historia, son personas que tienen la convicción y el sentimiento de querer libertad. Y son personas firmes en prisión. Todos los casos diría que son así. Entonces, el papel de la familia tiene, en primer lugar, tiene que ser de apoyo a este prisionero. Y sobre todas las cosas, debe de acudir a todas las autoridades posibles, aunque crea que las respuestas son negativas, que no son justas, no. Hay que ir a todos los niveles. En este caso, desde el municipio, el tribunal, la fiscalía, atención a la ciudadanía, a todas las autoridades del país, a nivel municipal, provincial y nacional. Y ir haciendo un expediente uno mismo de todo lo que te puedan dar, porque no siempre te dan respuestas escritas. Aunque sepas que no sirve a nivel interno, ¿no? Aunque sepas que las respuestas van a ser negativas y desfavorables. Okay. Usted va haciendo recopilando información con todo lo que le den por escrito, y aún lo que no le den por escrito, haga una nota, tal día fui y reclamé, y así, y la respuesta que le dieron. Haga, como se puede decir uno, como un expediente de la vida de esa persona y de todos los reclamos que ustedes hacen. Entonces, cuando ya ustedes tengan todo esto hecho a nivel en Cuba,
que se puede darle, visualizar antes, pero bueno, yo diría que lo hagan a la par, vayan haciendo esto en Cuba y visualicen el caso a nivel internacional. Pero bueno, en el caso de nuestra familia nosotros lo hicimos así, internamente en Cuba y a nivel nacional, pero lo más importante es que usted recopile toda esa información y se dirija a todas las organizaciones internacionales de los derechos humanos. Tú hiciste 3 cartas, perdón que te interrumpa, ¿no? Tú hiciste 3 cartas. En el caso nuestro, de nuestra familia, hicimos 3, es decir, una carta con 3 copias, la dirigimos a Amnistía Internacional, a la ONU y a la OEA. En este caso fue nuestra idea, fue efectivo, porque ellos le dieron seguimiento y pronunciaron medidas cautelares muy beneficiosas que creo que gracias a eso y a Dios mi hermano pueda estar vivo, porque fue respetado. La familia, quisiera también decirles que tiene que estar preparada, que va a pasar momentos difíciles, que cuando habla a nivel internacional o por las redes en este caso, que lo conoce el mundo entero, ellos van a arremeter contra el prisionero y contra la familia, pero a su vez esto los va a salvar, porque si usted se calla y no lo dice, va a ser peor para la persona que está presa. Hay que visualizar, hay que apoyar, hay que acudir a todas las instancias, siempre, como digo yo, con respeto, con mucha mesura. ¿Cómo se puede tener eso cuando tú tienes un familiar preso y que ves que te dan unas respuestas, vamos a pensar de manera inocente, ¿no? Y que de pronto no saben, o que más bien saben perfectamente lo que están haciendo, pero tienen que poner una fachada y tú sabes perfectamente que te quieren ver la cara? ¿Cómo responder ante eso? Bueno, por eso decía que la familia tiene que estar preparada. Uno está lleno de dolor, de desesperación, de angustia. Uno sabe que no le van a dar una respuesta positiva, pero es necesario. Y es necesario decirle la verdad de frente. Y hay que tratar de llenarse, uno tiene que llenarse de amor. Okay. Y decirle la verdad. Lo que sí sugiero que uno nunca debe faltarle, es decir, hay que hacer las cosas siempre con respeto, aunque no lo merezcan. Pero bueno, porque eso está hablando de nosotros. Y entonces estamos hablando de prisioneros y familias decentes, porque el régimen sobre todas las cosas siempre quiere a estas personas decir que son antisociales, que son pagas por el imperio y estas protestas legítimas, estas personas que tienen estos valores, estos ideales de libertad, lo están haciendo justamente. Y ellos quieren cambiarlo, tergiversar esto, y la decencia de la familia y de la persona y la educación influye mucho también. Okay. De pronto también, ¿cómo enfrentar las divisiones familiares, ¿no? Que se dan al seno de una familia, que a lo mejor una familia un poco más distante dice, me alejo más de ustedes? Bueno, vamos en primer orden, que cuando sucede esto, casi siempre es abruptamente. A ver, en el 11 de julio, o cuando deciden criminalizar o algo a un opositor, a un disidente, eso se da abrupto. Ellos lo están manejando, ellos lo deciden, pero cuando va a suceder es abruptamente para la familia. Es una situación por lo menos de unos días de shock que pasa a la familia, una situación muy difícil, pero de ahí se debe retomar fuerzas. La familia, son afectados varios miembros en la familia, es decir, en este caso puede ser esposa, hijos, padres, abuelos, hermanos, son múltiples los afectados con un solo prisionero político, y entonces se sugiere que alguien tome el control y tienen que dividirse las tareas. Estoy hablando de cuándo funciona. ¿Por qué les digo esto? Porque unos tienen que hacerse cargo de buscar los alimentos, los aseos, las visitas, pero otros tienen que ir a reclamar, otros tienen que ir a resolver, porque son muchas las cosas que hay que hacer con un prisionero político. Entonces, hay algunos casos que logran dividir a la familia, crearle conflicto, porque ellos se dedican a eso. Tanto al prisionero como a la familia tratan de socavar esa unión familiar y de que no apoyen al prisionero. Y lo primero que hay que hacer y pensar que son personas dignas de admirar. El prisionero político es un héroe que es digno de admirar y de ayudar.
y la familia debe ponerse en función y a ayudarlo. No se lleven porque la gente diga, bueno, porque hay personas, ellos quieren hacer ver que es un antisocial, que es en contra del gobierno. No. Lo están haciendo por una causa justa, por la libertad de Cuba, que se la merece, que ya lleva 63 años anhelándola. Okay. A nivel también de la familia, ¿qué mensajes tú le darías, o sea, además de la fuerza, a las familias que están viviendo eso ahora, con las familias, por ejemplo, de los detenidos, que la cantidad varía, pero de las protestas recientes del fin de semana en La Habana? ¿Qué le dirías a esa familia? Porque de pronto pareciera que Cuba es un semillero de activistas, ¿no? Tú te conviertes de manera indirecta en un activista. Bueno, yo lo primero que creo es que, vamos a hablar, estas protestas son legítimas y justas, engendran represión y encarcelamiento, y que las familias tienen que estar preparadas para enfrentar esto y para apoyarlo. Pero lo otro es, por otro lado, es lo que mismo me decía, que esto engendra mayores personas que pasan a ser activistas y pasan a ser opositores. Yo diría que en estos momentos, o a raíz del 11 de julio, diría que un 90% se puede decir de Cuba quiere cambio. Porque en las protestas, sin que nadie los ordene, sin que los lidere nadie, las palabras que más se escuchan son libertad, cambio de sistema, comunismo, no, porque ya la gente lo tiene en su corazón, en su mente, lo que ansía es eso, es la libertad, la democracia. Y algo que me contabas anteriormente también es que el régimen se le ve como de pronto algo muy fuerte a la dictadura cubana, pero sí le teme a los pronunciamientos de los organismos internacionales, ¿no? O sí los escuchan. Bueno, sí, ellos aparentemente hacen lo que quieren, aparentemente, porque creo que no sea tan así. Cuando los organismos internacionales se pronuncian, ellos no cambian totalmente las medidas, pero sí las modifican. Un ejemplo puede ser los sancionados, en este caso los menores de edad, cómo le cambiaron las condenas a una pena media de 5 años después del pronunciamiento del Comité contra la Tortura. Y sí es importante, porque realmente cada vez que se pronuncian, ellos hacen modificaciones. Y si fuera por ello, eliminaban a estas personas, pero bueno, se detienen un poco y modifican. Así que por eso es la importancia de que las familias acudan, visibilicen sus casos a nivel internacional con estas organizaciones. Un mensaje para el pueblo cubano en este momento. Hay un mensaje para el pueblo cubano, que el pueblo cubano va a alcanzar la libertad, porque ya vive en el corazón de la gran mayoría de los cubanos. Quizás pueda tardar un tiempo, no sabemos el tiempo, pero se va a lograr, porque ya es una convicción. Como estaba diciendo ahí, le decía en la entrevista previa. Otra en la entrevista, realmente los apagones, los problemas de falta de alimentos y medicinas son gotas de agua que llenan el vaso de 63 años. ¿Por qué? Porque son cosas ya que lo que hacen es sumar en un proceso que estamos viviendo de hace muchos años. Okay. Bueno, amigos de Cubanet, sigan presentes a la cobertura que estamos teniendo de esta asamblea de la OEA y eventos alternos relacionados con libertad de expresión. Y bueno, un fuerte abrazo y un beso enorme para todos. Chao. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.